Escuchas sectorfm.com. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com. Me da mucho gusto recibir en la línea telefónica al doctor Juan Manuel Lira. Él es médico cirujano ortopedista, aparte es doctor en gobernabilidad y gestión pública y bueno, ha tenido una trayectoria laboral impresionante en el IMSS. Se jubiló como titular de la unidad de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social y yo le agradezco infinitamente, doctor, que esta tarde nos regale unos minutos de su valioso tiempo para poder platicar con el auditorio de Sector FM sobre estos temas de salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Bienvenido a sectorfm.com. ¿Qué tal, Gerardo? Es un gusto, como siempre, estar con tu audiencia en Sector FM. Y si me lo permites, escuchando buena música, por supuesto, porque siempre tienes muy buena música para relajarse en la tarde. Y también, antes de que empecemos con la entrevista, si me lo permites, también estaba escuchando a tu anterior entrevistado, Luis Eduardo, sobre el derecho a la información. Efectivamente, esto que estamos haciendo hoy y hacemos en muchos medios alternativos diferentes a los medios tradicionales es eso, precisamente, el derecho que tenemos todos los mexicanos a tener información real, verídica, y esto que está plasmado en el artículo 6 de la Constitución, donde toda persona pues tiene el derecho a libre acceso a información plural, oportuna, así como también a buscar y recibir información, difundirla, por supuesto, ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Por eso es que te agradezco mucho, como siempre, la invitación para estar con tu auditorio aquí en Sector FM. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Lira. La verdad es que es un verdadero agasajo poder platicar con usted, un hombre con una formación increíble y que, bueno, pues ha trabajado en uno de los lugares importantísimos, medulares, diría yo, de la sociedad mexicana. Vámonos por partes, doctor Juan Manuel Lira. Hemos visto en últimas fechas lo que ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema del desabasto de medicamentos, que bueno, pues ha sido muy notorio en lo que va de esta administración, y lo que ha prometido Andrés Manuel ha sido una superfarmacia y que va a dotar de todos los medicamentos habidos y por haber en el mundo mundial a toda la gente que necesite los medicamentos. Y es una farmacia, de acuerdo a lo que ha dicho el mismísimo presidente, no es que nos lo saquemos de la manga, doctor Juan Manuel Lira, que iba a estar funcionando en diciembre. Se han comprado unos almacenes a una cadena de almacenes, una cadena, bueno, Liverpool, unos almacenes importantísimos y grandísimos para entonces estar acumulando o tener ahí disponibilidad de todas las medicinas, los medicamentos que se necesitan pues para surtir a este sistema de salud mexicano, que yo veo dista mucho, salvo lo que usted me diga, doctor Lira, dista mucho de un sistema de salud como Dinamarca. ¿Qué opinión le merece este asunto de la megafarmacia? ¿Usted cree, en verdad, habiendo trabajado en el IMSS y dándose cuenta de las carencias que hay en este instituto y por ende en el sector salud público, usted cree viable de verdad que una farmacia de este calibre, de este talante, como la que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda subsanar los graves problemas que hay en materia de salud, doctor? Sí, me gustaría empezar partiendo del hecho de que comentábamos que toda persona pues tiene el derecho a recibir información oportuna y sobre todo clara y alejada de lo que se conoce como la infodemia, que son noticias o falsas o dichas de una manera malintencionada para denostar, en este caso, pues al gobierno. Yo soy el primero en reconocer, como tú bien lo dices, que hay muchos claroscuros en el tema de salud en México, y el tema de los medicamentos es uno de ellos, del abasto de medicamentos. Y esto se debe, pues bueno, a que cuando llegó este gobierno, para un poco de contexto para el auditorio, pues sí se encontró con un tema de corrupción en todos los niveles. Y donde se encontró un gran tema de corrupción fue en la compra y distribución y almacenamiento de los medicamentos. Eso, pues bueno, fue desde el principio del sexenio. Se han hecho muchos esfuerzos para tratar de tener un sistema de compra y distribución adecuado, no se ha logrado todavía. Y este tema de la superfarmacia parece que es una salida, aunque ya se da al final del sexenio, que pudiera dar luz. Y digo pudiera porque es un caso hipotético a futuro, y les platico porque no es como tal una superfarmacia como la que conocemos toda la población, que tú vas y hay una farmacia a la esquina, ya sea de cadena o de las similares,
y pues tú le dices al dependiente, dame el paracetamol, da la vuelta y lo toma el anaquel. Es una farmacia como la que conocemos. Quizás hay una de las cuestiones que quizás desde mi punto de vista muy particular no ha sabido expresar en el presente, o lo hace de manera coloquial en su manera pues de decir las cosas para enfrentar un poco a la oposición, es que dice que va a ser una superfarmacia donde habrá todo, ¿no? Incluso hasta ayer o antier en el martes de la salud comentaba que sería una farmacia donde habría pues curitas, Vipaporru, Poma de la Campana, de una manera hasta un poco chusca, ¿no? El tema es que no es tanto una superfarmacia, sino que es un gran centro de almacenamiento. De hecho, ya está su nombre oficial, que se va a llamar CEFEDIS, que significa las siglas del Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos Médicos. Como ves, al hablar de insumos médicos, Gerardo, no solamente hacemos referencia a medicamentos, a fármacos, sino también a insumos que se utilizan en día a día en los hospitales, como puede ser una venda, una jeringa, un equipo para colocar un suero, etcétera, etcétera, y por supuesto también medicamentos y vacunas. Eso dista mucho de una farmacia. Y también yo leía días recientes en algún periódico de circulación nacional que hizo un reportaje a la población donde va a estar, o donde ya están los almacenes, que es Huehuetoca, donde la población decía que qué bueno que iban a poner esa farmacia porque entonces ya podían acudir ahí por sus medicamentos porque solamente tenían un médico adyacente a una farmacia similares. Eso no va a ser posible, no va a llegar la población, toca una ventanita y mini paracetamol, porque no es una farmacia como tal, como te digo, es un gran centro de almacenamiento. ¿Y por qué se da esto? Porque está fallando en toda la cadena de suministro de los medicamentos. Les hago rápido un pasaje. Cuando el Estado o el gobierno planea comprar medicamentos para que lleguen hasta la población usuaria, hasta el paciente, es una cadena muy larga, desde la planeación de cómo se va a adquirir el medicamento, cuántas piezas, qué tipo de piezas, se hace una licitación, en este caso consolidada, que es donde no ha cuajado todavía si fue la UNOPS, que es un organismo de la ONU, si ha sido el INS primero, luego Hacienda, luego el INSABI, donde no ha cuajado bien la compra, pero bueno, una vez que se compra, luego se tiene que almacenar para que de ahí se distribuya a otros subalmacenes, y de esos subalmacenes que están más cerca de las farmacias en cualquier estado, se distribuya directamente ya al anaquel de la farmacia, de la clínica más recóndita. Esto se conoce en la cadena de suministro como la última milla, es decir, el último tramo que tiene que pasar el producto para que sea entregado ya una vez que el médico lo receta, o a la farmacia, ahora sí, lo toman del anaquel. Aquí es donde está fallando, porque ya se tiene más o menos resuelto el tema de la compra, incluso ya se compraron los medicamentos para todo el año 2024, pero todavía falta la distribución, de donde está fallando mucho, porque se tuvo que quitar a los operadores logísticos de la administración anterior por temas de corrupción, que a mí no me toca decir si sí o si no, se le toca a la autoridad competente determinar si hubo corrupción o no. Pero bueno, estamos en ese tema, y ahorita este gran almacén, llamado coloquialmente superfarmacia, va a estar a cargo de una empresa estatal que se llama Birmex, que es una empresa del Estado. Birmex hoy en día sí tiene una función primordial en algunas vacunas, en algunos sueros para, sobre todo, picadores de alacrán, de araña, etcétera. Ya está un poco metido en la vacuna patria, pero también tiene una parte importante en el almacenamiento de los medicamentos que se distribuyen, por ejemplo, al ISSSTE, al IMSS ordinario, al IMSS que todos conocemos, y ahora futuramente al IMSS Bienestar. Entonces, con este programa que está realizando el gobierno federal de tener un gran almacén, se puede mejorar la logística de la última milla, porque entonces tienes dispersos muchos almacenes. Por ejemplo, aquí en la área metropolitana se tienen 5 subalmacenes, que te digo que le dan servicio al IMSS, al ISSSTE, y esos 5 subalmacenes tenemos uno en Toluca, Tultitlán, Lago de Guadalupe y 2 en Texcoco. Ese dispersamiento de los almacenes le cuesta muy caro a Birmex. ¿Por qué? Porque no hay economías de escala, es decir, economías que se hacen por manejar volúmenes de millones de piezas. Para que tenga una idea del auditorio, con este centro de almacenamiento se pretende movilizar día a día 1,5 millones de piezas, no solo de medicamentos, sino de insumos médicos. Para optimizar esto, por eso es que se van a quitar estos 5 almacenes de la área metropolitana, se concentran en un gran almacén donde se va a hacer la preparación, toda la logística y la distribución a todos los hospitales de todos los estados. En cada estado, tanto el IMSS, ISSSTE y ahora en Bienestar, tienen, digamos, subalmacenes donde va a llegar este medicamento con una logística muy complicada, pero yo creo que es una buena opción para que después se terminen ya la última milla. Entonces, probablemente sí vayas a resolver el tema de la última milla,
Pero esto sí hay que ser honestos y autocríticos, no se resuelve en un mes ni en 2 meses. De hecho, aunque el presidente diga que estará terminada o ya funcionando para el 30 de diciembre de este año, el mismo BIRMES, según en su calendario de obra, dice que terminará toda la obra de adecuación de los almacenes, las áreas de refrigeración, el equipamiento, todo lo que es la red fría para las vacunas, tiene contemplado ese calendario de obra que termine en el 24 de abril del 2024, que suena un poco más realista que ser el 30 de diciembre, o como lo matizó un poco el secretario de Salud, el doctor Alcocer, que sería la primera semana, quincena de enero. En este estamos ahorita en este superfarmacia, repito, para el resumen, no se trata de una superfarmacia como la que conocemos, será un gran centro de almacenamiento y distribución que dará el servicio al ISSSTE, al IMSS ordinario y al bienestar, pero sí falta un poco de camino o trecho por andar. El primer paso, ya lo dijo el presidente, es comprar la nave. Se compraron las naves que pertenecían a una cadena de estas tiendas grandes como que era Liverpool, pero faltan muchas adecuaciones y te digo, el calendario de obra ya está, el presupuesto ya está, que en su conjunto será de 3.450 millones de pesos en la compra de las naves, adecuarlas, refrigeración, se va a tener un sistema robotizado para tener más control sobre todo lo que se llama trazabilidad de los productos, y etcétera, etcétera. Y de ese en conjunto se suman los 3.450 millones que costó, pero aparte la operación va a costar 300 millones de pesos, no es algo barato también porque requiere personal especializado, registros sanitarios, que la COFEPRIS está trabajando de la mano con BIRMES para tener las licencias de funcionamiento, las licencias para los medicamentos controlados. Es un gran tema, es un gran proyecto, digo yo, pero falta materializarlo y eso no se va a lograr honestamente en 1 o 2 meses. Esperemos que al final de esa administración se dejen todas las bases cimentadas para que la siguiente, si el voto así lo decide, y la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, le dé continuidad a esto que ha llamado ya el segundo piso de la cuarta transformación. En eso estamos en cuanto a la información verídica, real, sin ningún sesgo, de lo que es la superfarmacia, Gerardo. Muchas gracias por aclararlo, estimado doctor Juan Manuel Lira. Aquí digo, hay un montón de aristas que se pueden analizar. El primer tema, obviamente, bueno, pues es la diatriba presidencial de decir, en diciembre ya tenemos esta superfarmacia o este almacén. Bueno, yo digo superfarmacia porque, bueno, pues así lo ha referido el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, ya tenemos esta superfarmacia, ahora usted nos dice este almacén de distribución y cuando vemos la realidad, bueno, pues nos vamos hasta abril del 2024, eso si bien nos va. Aquí hay un tema de análisis que no sé si sea el momento para platicarlo, pero yo lo que quiero saber, doctor, es, por ejemplo, tenemos esta idea general de este gran almacén de medicamentos que contiene todos los medicamentos, ha dicho el presidente, de todos los lugares del mundo. Tenemos todos estos medicamentos y los vamos a distribuir. Hay, como usted dice, la última milla está tratando de resolverse, es la que se va a estar como más a la mano para encontrar una solvencia. Pero ¿cómo se encuentra ahí el sistema de salud? Tomando en cuenta una cosa, voy a hacer referencia al INSABI, doctor, cuando entró esta administración teníamos el Seguro Popular y se canceló el Seguro Popular, de buenas a primeras se creó el INSABI sin hasta donde yo sé, a lo mejor estoy mal informado, sin un procedimiento de traslación o de mutación desde el Seguro Popular hacia el INSABI. El INSABI, que bueno, pues ya está desaparecido, y todo lo que era el INSABI, todo este servicio que daba el INSABI, se va a ir a IMSS Bienestar. Hoy, ¿cómo está el sistema de salud, doctor? Como para tener enfrente un proyecto tan ambicioso y tan grande como sería este almacén. ¿No habrá, me pregunto yo, y se lo pregunto a usted, doctor, no habrá otras, digamos, áreas de importancia en el sistema de salud en las que primeramente se podrían atacar para entonces poder llegar con toda una logística de cómo se van a distribuir
todos estos medicamentos que, bueno, pues como usted lo señala, se cancelaron licencias, se cancelaron permisos a partir de temas de corrupción que, bueno, pues hasta donde sabemos como que no han sido del todo resueltos, no están muy claros. ¿No había otro tema importante antes de llegar al tema de este superalmacén, de este centro de distribución de medicamentos que pudieran requerir mayor atención antes de ello, doctor Lira? Sí, por supuesto que sí, tienes toda la razón, Gerardo. Un sistema nacional de salud como el que tenemos en México realmente es muy complejo y uno de los más complejos, yo diría que a nivel mundial, por la cantidad de población que tiene el país. Partiendo del hecho de los datos del INEGI y del CONAPO, que en este tenemos 130 millones de mexicanos que requieren atención médica en un sistema que está fragmentado entre los que pagan seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, o los que no tienen seguridad social, como en este caso hoy el del bienestar, y como bien dices antes, el INSABI, su predecesor, el Seguro Popular. Pues sí, por supuesto que ese sistema es complejo y está formado de muchas aristas que tienen que resolverse, por supuesto. Digamos, la gran crítica de este gobierno ha sido que no se ha atacado el problema de una manera, digamos, global, sino que se están dando algunas partes, digamos, como separadas, como si fueran silos, los grandes silos de los almacenes donde se guardan o se guardaban mucho los granos, que están separados, y estos silos no deben de estar separados, sino que deben de estar unidos todos a través de una red para que todo el sistema de salud funcione. Y digamos que eso es lo que no ha cuajado mucho en esta administración. Una gran verdad que sí puede ser hasta cierto punto atenuante de esto es lo que sucedió con la pandemia del COVID-19, que fue un tema que no estaba, digamos, previsto en ninguna parte del mundo, ni en ningún plan de política pública, mucho menos para un gobierno que empezaba en el primer año cuando ocurrió la pandemia. Esto sí va a trastocar mucho, no lo digo yo, está ya establecido en la academia, en la investigación, las personas que se dedican a investigar mucho los temas de salud pública y políticas públicas, y la pandemia pues sí vino a trastocar mucho de los planes iniciales. Pero bueno, al final de cuentas, el bienestar sí, yo creo también que es una buena solución, aunque se está dando pues también como los medicamentos, ¿no? De manera acelerada, de manera a lo mejor hasta poco planificada. Siempre cuando planificas todas las cosas muy rápido, como es una de las cuestiones que a veces tiene nuestro presidente, los resultados no se dan de manera como deben de darse, sino se dan de manera apresurada. Y en el caso específico de la pregunta, si hay otros temas, sí, por supuesto. La población en México lo que adolece mucho es de la calidad de la atención médica. No es un secreto que el servicio público está en decadencia, no solamente de esta administración, sino que una herencia que dejaron las anteriores administraciones, las largas listas de espera, el maltrato hacia los derechohabientes, la falta de medicamentos, que no ha sido privativo de esta administración, han estado en otras, pero se ha agudizado mucho por los temas que hemos platicado. Pues hay muchos temas que sí se tienen que atacar, por supuesto. Si a mí me lo pusieras en un orden de prioridades, sobre todo por lo que es más sensible a la población, son dos. Uno que es la calidad de la atención médica, que las pacientes al menos tengan un trato digno, un trato humano, que a pesar de que esté saturado el sistema público, pues se les dé una atención que no se les ha dado y no se les como se merecen. Y la segunda sí es efectivamente el tema de los medicamentos, que son las partes más sensibles, no solamente la parte del cáncer, sino la parte de medicamentos que son esenciales para mantener la vida de los pacientes. Y de ahí en fuera, pues sí hay otros problemas, digo, porque el sistema de salud es muy complejo. Si nosotros queremos como Estado, como el gobierno, pues atender únicamente enfermos, va a ser un cuento de nunca acabar. Yo siempre he dicho en otras entrevistas que me hacen favor de hacerme, que tratar de solucionar la salud en México haciendo más hospitales y poniendo más médicos equivale como a querer acabar con la delincuencia haciendo más cárceles. O por supuesto que eso no va a funcionar. Se tiene que apostar mucho por la prevención. La prevención, yo siempre he dicho, desde que yo estudiaba medicina ya en algunos talleres, decían que, o se dice y decían que es preferible a tratar enfermos, pero han pasado décadas y la prevención en México está, pues digamos que hace como 30, 40 años. Entonces, mientras no prevengamos las enfermedades que se pueden prevenir, como las enfermedades no transmisibles, que están la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, sobrepeso, somos pues, los primeros lugares en el mundo de esto, pues siempre vamos a tener complicaciones de infarto, de hipertensión arterial, etcétera. Pues es una parte que se tiene que atender con el modelo de atención a la salud que se implementó ya a través del modelo de atención a la salud el año pasado de la Secretaría de Salud, pero falta
aterrizarlo. Está en el papel, está ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero no se ha materializado en lo que conocemos como territorio, que es tocar piso en tierra en la parte operativa, en la comunidad, para que la gente tenga mejores hábitos alimenticios, se mejore la violencia obstétrica, la violencia hacia las niñas que son también de los primeros países con embarazos adolescentes. Entonces es un problema también muy de fondo, pero no lo puedes atacar ahorita cuando tienes problemas muy serios, que es atender a los pacientes que están enfermos. Por eso repito, y con esto concluyo mi comentario, Gerardo, la prioridad hoy en México es que no hemos avanzado mucho en la calidad de la atención médica. Tenemos un grave problema de abasto de medicamentos que se trata de resolver a través de ya una compra más ordenada, y ahora con este tema de la almacén grande para tratar de optimizar y tener la última milla resuelta. Pero sin embargo, atrás de esto tenemos una serie de problemas muy, muy serios. El otro problema también es que tenemos falta de personal médico y de enfermería para cubrir los 130 millones de habitantes. Son temas que le van a tocar resolver y seguir dándole continuidad, tratar de resolverlos a la siguiente administración, en lo que llamamos nosotros continuidad con cambio. Yo espero y tengo mucha esperanza, porque la esperanza es lo último que debe de morir en cada persona, de que se mejore esto, pero bueno, tenemos que darle tiempo al tiempo, ¿no, Pedro? Definitivamente, doctor Juan Manuel Lira, vaya, el tema del sistema de salud es un tema que lacera a la gente cuando vemos que no hay medicamentos, cuando vemos que ni siquiera, a mí me ha tocado, digo, no me lo ha comentado, cuando llega uno a la farmacia y no hay ni siquiera losartán, ¿no? Que es uno de los medicamentos que yo creo deben de tener por excelencia, y ya ni digamos de las largas esperas de una cita porque no hay oftalmología, porque no hay neumología, porque no hay doctores, porque no hay servicio, digo, podrían estar las instalaciones. Por último, una reflexión, doctor, que me asalta, y eso es un tema muy, muy mío. Yo lo veo así cuando he tenido la oportunidad de atenderme en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no así en el ISSSTE, que también es un tema importantísimo. Cuando yo veo un desdén, como dice, la atención al derechohabiente es primordial, un desdén terrible. Ello aparte, cuando vemos todas las carencias, a mí me hace pensar que estamos posiblemente, no es una realidad, ni lo estoy comprobando, ni nada, a mí me hace pensar que estamos ante un posible colapso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todavía tenemos Seguro Social, digamos, para 20 años o para la siguiente administración. Todavía hay algo que salvar, hay que reformular desde las entrañas, o cómo podemos salvar este sistema de salud que es columna vertebral de la sociedad mexicana, doctor Lira. Sí, yo ahí no estoy tan de acuerdo con tu comentario de que estamos al borde de un colapso. Sí tenemos un serio problema que, como te digo, puede ser debatible si fue exacerbado por el tema de la pandemia, o también por la mala o supuesta mala administración de los que están dirigiendo la salud en este último tramo del gobierno. Sin embargo, yo creo que el Instituto Mexicano de Seguro Social, no porque yo haya sido el titular de la unidad de atención médica, y sea mi alma mater, y yo crecí, y yo conocí incluso a mi esposa, y ahora estamos ya haciendo planes, sobre todo para rescatar todo esto, y sobre todo de una manera progresista, tratar de mejorar todo esto. Yo creo que el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene mucho por dar todavía, tiene mucho potencial, pero sí falta mucho, sobre todo, incidir en los funcionarios, Gerardo. Como tú bien dices, la atención médica puede tener sus asegúnes, los médicos, las enfermeras, pero si no tratamos bien al paciente, desde la recepcionista, desde el policía, desde todo el personal que se encuentra alrededor de lo que es la prestación médica, eso también lacera, como tú bien dices, la imagen que tiene el derechohabiente o el paciente de su institución. Yo creo que un paso muy importante para la siguiente administración, y aunque sea un poco retórico, es lo que se ha dado a conocer en esta administración, que no es impulsado mucho como la revolución de las conciencias, donde el funcionario público de todos los sectores, no solamente salud, mejore la actitud y vea que su servicio es un servicio que debe proporcionar, porque lo está pagando el Estado, lo estamos pagando todos con los impuestos, y dar una mejor cara al derechohabiente, al paciente, desde el trato, la atención, etcétera. Y yo creo que se derivará todo, desde el personal de limpieza, desde el directivo, desde el médico, la enfermera, y es un gran proyecto que probablemente
en alguna otra participación platicaremos sobre lo que es la revolución de las conciencias. Pues yo creo que el sistema de salud en México todavía tiene mucho que hacerse. Por supuesto, se han dado pasos importantes, lo hay que reconocerlo desde mi punto de vista, pero aún falta dar el paso más allá. Por supuesto que las grandes transformaciones no se logran de la noche a la mañana. Si hablamos, por ejemplo, como dice al inicio de Dinamarca, que desde mi punto de vista tampoco vamos a lograr ser como Dinamarca, pero las grandes transformaciones en los sistemas de salud que tienen un estado de bienestar mejor que México no se dieron en 1 o 2 sexenios, claro. Llegaron hasta el 3 o 4. Si estamos apenas en los 5 primeros años, puede tener sus críticas, también tiene también sus partes buenas, pero yo siempre, por un lado, no solo yo, sino un grupo muy grande de trabajo que están conmigo, de que el siguiente sexenio tiene que ser un sexenio de transformación, seguir transformando lo que la doctora Claudia Sheinbaum llama el segundo piso, pero ya la consolidación de un sistema de salud, no como Dinamarca, sino un sistema de salud mexicano, que pueda ser envidia de Latinoamérica, se puede lograr después del 2030-2036, que sería hasta la siguiente administración. Antes, sinceramente, yo lo veo muy difícil, pero siempre son pasos que tienen que dar hacia adelante. Y pues bueno, la esperanza, como te digo, debe ser lo último que debe de morir. No dejemos que esta llama de la esperanza se apague, sino que todos los mexicanos, con estos eventos, con estas pláticas, con esta información, exijamos nuestros derechos, porque es un derecho exigible la salud de México, exijámosles a las autoridades, dependiendo del color del partido que se encuentra en el poder, pues que ellos como autoridad nos den la protección que por muchos años no nos ha dado otros gobiernos, y que en todavía falta mucho y que está quedando a deber. Pues, doctor Lira, Juan Manuel Lira, agradecerle infinitamente esta charla esta tarde aquí en sectorfm.com, y obviamente yo sí le voy a tomar la palabra para platicar de este tema de la revolución de las conciencias, y no solamente de este tema, doctor, sino de otros más. La verdad es que de repente nos falta tiempo aquí en Sector FM, pero si me permite, le voy a tomar la palabra y a ver si antes de que termine este año podemos platicar justamente de esto, y para desearnos feliz Navidad, ¿no? Digo, o sea, hay que platicar de mil temas, y bueno, pues la invitación abierta totalmente, doctor Juan Manuel Lira, y agradecerle esta tarde aquí en sectorfm.com. No, al contrario, claro, como siempre es un placer platicar contigo, y sobre todo con el auditorio, pues tu auditorio es un auditorio informado, y como empezamos esta plática, siempre la información nos deja pues mucho sabor de boca cuando se da de manera informada, sobre todo académica, científica, y no a través de la infodemia. Y recordarle a todo tu auditorio que nos pueden encontrar en las redes sociales, en X como @doclira1, repito, en X antes Twitter como @doclira1, y también en Facebook y en Instagram como Dr. Juan Manuel Lira, donde tocamos estos temas de actualidad de una manera crítica, de una manera científica, de una manera seria, para que se mantengan informados y juntos acabemos con esto que hace mucho daño al país, que es la infodemia en todos los sentidos, y en el área de la salud, que es el área donde yo me muevo. Un saludo, y por supuesto también desearles feliz Navidad, y esperemos estar pronto también platicando contigo antes de que termine este año, claro. Es un compromiso, doctor, agradecerle infinitamente, y bueno, pues desearle que pase la mejor de las noches, y estaremos en contacto. Seguro que sí. Abrazo. Abrazo. No me vaya a colgar, por favor, doctor. Aguánteme tantito ahí en la línea telefónica. En este momento son las 7 de la tarde con 38 minutos. No se vayan todavía. Hay más charla, mucha más charla aquí en sectorfm.com. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix en sectorfm.com. Es rock de la A a la Z. Es sectorfm.com.